Hola y bienvenidos a este podcast Navidad Eterna. Es un gusto poder estar aquí. Mi nombre es Isaí, soy miembro de la Iglesia Bautista Filadelfia y tengo el placer de poder estar con mi papá y con mi pastor Jaciel García. Hola, hijo. Hola a todos, que Dios les bendiga grandemente. Gracias por invitarme a participar en este proyecto y espero que pues sea de bendición para los que nos escuchan. Esperemos que sí, y con esta época navideña, podemos decirlo así, luces, regalos, los pinos, que quiero empezar con la pregunta, o más bien con el título de este podcast: ¿de dónde vino realmente la Navidad? Me causa intriga porque pienso, y cuando pienso en dónde vino la Navidad, pienso en el pesebre en Belén, con los magos, con María y José. Y realmente es muy interesante la pregunta porque si queremos realmente conocer dónde está el primer aviso sobre la Navidad, pues no podemos ir a Lucas capítulo 2 cuando los ángeles anuncian a los pastores. Realmente tenemos que ir al primer libro de la Biblia. ¿En Génesis, el primero? Sí, en Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, encontramos el primer anuncio sobre la Navidad. Me gustaría que leyeras el versículo. Sí. Génesis 3:15 dice así: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí está el anuncio de la Navidad. Adán y Eva acaban de desobedecer a Dios, acaban de pecar. Esto es una tragedia. El pecado ha entrado en la humanidad y Dios, mientras está emitiendo su juicio, primero en el versículo 14 le habla directamente a la serpiente, que es el animal, le da un juicio, pero luego en el versículo 15 que leíste hay un énfasis hacia Satanás. Y ahí, en ese versículo, está lo que llamamos el protoevangelio. La primera vez que se anuncia las buenas nuevas de salvación. ¿Esa es la palabra protoevangelio? ¿Eso significa? Sí, protoevangelio significa el primer evangelio. Okay. La primera vez que se anuncian las buenas nuevas de salvación. Ahora, vamos a desglosar un poco este versículo de Génesis 3:15. Primero, me llama la atención la palabra o la frase simiente de la mujer. Y esta es una frase única, excepcional, porque apunta a un nacimiento distinto, un nacimiento diferente. La vida se reproduce de padre y madre, hace un hijo. Pero aquí está usando la expresión exclusiva, un simiente de la mujer, lo que apunta al nacimiento virginal de Cristo. Entonces, ahí en Génesis 3:15 ya está anunciado que habrá uno que nacerá de una manera distinta. Desde Génesis, no en Mateo, que dice van a ser en Belén, todo eso desde Génesis. Sí, aquí tenemos ya ese anuncio de un ser distinto, el anuncio de un nacimiento diferente, de un nacimiento especial. La otra frase que quiero puntualizar es cuando dice, te herirá en la cabeza. Le está diciendo a la serpiente o a Satanás, como ya mencioné, que el ser que nacerá de la simiente de la mujer le herirá en la cabeza. Y esto es el anuncio de un golpe mortal. Pensamos, por ejemplo, hoy, si queremos matar una serpiente, pues necesitamos golpear la cabeza, necesitamos cortarle la cabeza. Sí. Pero no está hablando solo de la serpiente, no está hablando del método más eficaz para matar una serpiente, ¿no? Está hablando realmente de Satanás. Y le está anunciando, le está avisando que la simiente de la mujer golpearía en la cabeza a Satanás, es decir, lo vencería, ¿sí? Un golpe mortal totalmente. Y la otra frase que está ahí también muy interesante es, tú le herirás
en el calcañar. Y esto habla del costo, lo que Jesús tuvo que sufrir para darnos la victoria sobre el pecado. Cuando dice tú le herirás en el calcañar, habla de una herida dolorosa, pero no mortal. Y pues los evangelios nos cuentan cuánto sufrió Jesús pues en la cruz del Calvario. Preparación primero, pero después yendo a la cruz. Cuánto sufrió, la agonía que vivió, pero con el propósito de vencer a Satanás, vencer al pecado, para darnos la oportunidad de la vida eterna. Entonces, en el mismo instante del primer pecado, Dios ya estaba anunciando la solución. La Navidad fue prometida ahí mismo. Absolutamente. La esperanza nació en el jardín, no en el establo. Entonces, Belén es realmente el cumplimiento de la promesa hecha por Dios allá en el huerto del Edén. Hay una promesa de que nacerá este ser que vencerá, sufrirá, pero vencerá a Satanás. Entonces ahí tenemos que entender nosotros que la Navidad no se restringe a Belén, al establo, al pesebre, sino que la Navidad es anunciada en el huerto del Edén, Génesis 3:15, y trasciende hasta llegar al Calvario. No podemos separar la historia de la Navidad de la muerte de Cristo y su resurrección. Todo es parte del plan perfecto de Dios. Y es muy interesante poder ver cómo no solo el nacimiento, sino que también va a morir, pero va a resucitar y vencer. Pero ahora quiero profundizar un poco más, porque la promesa de Génesis me deja con algunas dudas de cuál es la simiente, quién es la simiente de la mujer. Yo sé que ya lo dijiste, que es Cristo, pero ¿dónde más podemos ver cómo se fue haciendo más clara esta promesa? Sí, yo creo que aquí la analogía que podemos utilizar es, por ejemplo, la cámara que nos está grabando, pues tiene un enfoque, ¿sí? El lente fue ajustado para que tuviera una nitidez la imagen. Si ahorita le moviéramos al lente, se desenfocaría completamente, ¿no? Otra idea es, por ejemplo, la de pues un proyector. Tenemos conectada la computadora, un proyector, estamos ahí proyectando en la pared, en una pantalla, y alguien le mueve al lente, las letras se van a desenfocar, ya no se van a poder ver bien. Entonces yo creo que la promesa aquí en Génesis 3:15 es precisamente una promesa que a veces no se ve, Sí. ¿sí? Que a veces se pasa por alto. Estoy seguro de que algunos de los que nos están escuchando habrán leído estos versículos y sin embargo cuando preguntas dónde comienza la Navidad, pues rápido nos vamos pues a Mateo, Sí. a Lucas, donde está la historia de un ángel anunciando que nacerá un bebé y que ya nació en la ciudad de David, ¿no? Pero aquí está la promesa, solo que no está totalmente clara. Ahora, con el paso del tiempo, Dios va ajustando el lente para que se vaya haciendo cada vez más claro, ¿sí? Sí. Y entonces va a pasar la historia por Abraham, va a pasar por el pueblo de Israel, va a pasar por David como el rey, a quien se le hace una promesa también muy interesante, y posteriormente encontramos a un profeta, siglos después de Génesis 3:15, al profeta Isaías haciendo un anuncio. Y ahí me gustaría que leyéramos cómo Isaías nos presenta una imagen gloriosa, una imagen ya más ajustada, más clara que la que tenemos en Génesis 3:15. Sí. Quiero que leas en Isaías 9 los versículos 2 y luego el 6 y el 7.
Por favor. Sí, claro. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Ahí está. Ahí tenemos ya enfocado el lente para que podamos ver con claridad la promesa. Y aquí están por lo menos 3 conexiones. La primera, la oscuridad de Génesis capítulo 3, esa oscuridad que se percibe cuando Adán y Eva pecan, cuando desobedecen a Dios y se quedan separados de Dios, están en oscuridad, ahora se convierte en una gran luz. Así lo dice Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. No podemos obviar que Jesús dice en su ministerio terrenal, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? También Jesús decía con claridad que los hombres aman las tinieblas y no quieren venir a la luz para que sus obras malas no sean descubiertas. Entonces aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Esa oscuridad de Génesis 3, donde Adán y Eva han pecado, es contrastada con la gran luz que es Cristo Jesús. La otra conexión la tenemos en el anuncio que se hizo en Génesis respecto a la simiente de la mujer. Se queda como en el aire. Pero ahora en Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. Pues aquí hay una claridad. Van a ser un niño de una mujer sin la intervención de un hombre. Y ese niño es Cristo Jesús. Mateo nos va a relatar la forma maravillosa en que Dios intervino y cómo Mateo lo va a relacionar este versículo de Isaías 9:6 con, y el otro versículo de Isaías 7:14 también, que habla de una virgen, lo va a relacionar con el nacimiento de Jesús y va a decir, este es Jesús. Entonces, ahí está otra conexión, no es cualquier simiente de la mujer, sino que es un niño que va a nacer de una mujer. Y la tercera conexión es que ese niño es, según Isaías, Dios fuerte. ¿Sí? Sí. Entonces, en Génesis 3:15 estaba anunciado que el que iba a nacer de la simiente de la mujer derrotaría a Satanás. ¿Y quién podría derrotar a Satanás? Pues Dios. Entonces, Isaías ajusta el lente y nos dice, ese niño que va a nacer es Dios. Es el Dios hecho hombre. Entonces, el Salvador es Dios mismo, es Dios con nosotros, es Dios habitando entre nosotros. Sí. La promesa de la victoria te herirá en la cabeza, se hace realidad. El versículo 7 de Isaías 9 dice que tendrá un gobierno eterno de paz. Sí. ¿Sí? Entonces, es Cristo reinando. ¿Sí? Entonces, esto le da un peso increíble al nombre de Jesús. No, no es un nombre cualquiera, es el clímax de una promesa que ha venido de años. ¿Sí? Jesús es el cumplimiento de esa promesa hecha en Génesis 3, cuando Adán y Eva acaban de desobedecer a Dios y sobre ellos viene la oscuridad del pecado, de la culpa, sobre ellos hay un juicio también. Ahí está anunciado un Salvador y ese Salvador es Cristo Jesús. Es increíble, pero esto es teología profunda, por decirlo así. Es
no se puede ver por encimita, tenemos que profundizar, pero necesitamos llevarlo a casa. Y quiero preguntarle, ¿qué significa para alguien que hoy se siente en tinieblas con problemas reales? Bueno, yo creo que es interesante poder entender que sí, la teología es profunda porque jamás podremos entender completamente a Dios, pero al mismo tiempo estas enseñanzas son útiles para nuestra vida diaria. Y aquí, hablando de esto, significa que la penumbra, la oscuridad que Adán y Eva sintieron por esa culpa, vergüenza, por estar separados de Dios, es la misma que aquel que no tiene a Cristo está sintiendo. Tal vez alguien de los que nos están escuchando sienten esa misma oscuridad en su vida. Porque si Jesús es luz, la ausencia de Jesús es oscuridad. Sí. Entonces, la enseñanza que podemos recibir, el mensaje de la Navidad, es que Dios irrumpió en nuestra oscuridad con una promesa cumplida. Dios cumplió lo que había prometido en Génesis 3:15, de enviar a un ser que nacería de una mujer y que derrotaría a Satanás. Entonces, si alguien nos está viendo, nos está escuchando y se siente perdido, condenado, sin esperanza, pues lo que tiene que hacer es mirar a ese niño de Belén, que no se quedó ahí, que fue a la cruz, ya lo dijimos, para darnos salvación y vida eterna, y recordar que Dios no nos ha abandonado. Dios siempre cumple sus promesas. Navidad es un mensaje de que Dios ha enviado a un Salvador y que ese Salvador es Cristo el Señor. Entonces, tu trabajo para aquellos que están sin Cristo, tu trabajo no es salvarte, tu trabajo no es salir de la oscuridad a como tú puedas. Lo que tienes que hacer es rendir tu vida a Cristo Jesús, rendirte a Él y aceptar la luz de Jesús. Sí es, entonces la Navidad no significa regalo, no significa convivio con la familia, que se puede dar pues para hablar del verdadero significado de la Navidad, del regalo. Es muy interesante eso. Digo, claro que podemos disfrutar el tiempo en familia, sin duda todos disfrutamos de recibir un regalo, pero ese no es el enfoque de la Navidad. La Navidad es un mensaje de Dios para nosotros. Y de hecho, incluso para los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, la Navidad nos recuerda que Cristo nos ha dado la victoria sobre el pecado. Porque hay momentos en que la oscuridad del pecado se cierne sobre nosotros. Tú que eres joven, estás en la escuela, tienes compañeros no cristianos, hay tentaciones a tu alrededor. Y seguramente quien nos escucha, que ya son hermanos en la fe, han de vivir también momentos en su trabajo donde el pecado está a un paso de distancia. Es fácil pecar, pero la Navidad nos recuerda que Cristo venció a Satanás. Cristo venció al pecado, Cristo venció a la muerte. Por Él tenemos vida eterna y por Él tenemos la oportunidad de vivir una vida que agrada a Dios. Incluso pensando en Satanás mismo. A veces la gente dice, bueno, es que el diablo me ganó. No, realmente Satanás está vencido. Pablo dice que Cristo exhibió públicamente a Satanás en la cruz. Es como si hubiera una guerra y el rey vencedor hace desfilar a los que venció para que la gente vea que están derrotados. Sí. Eso fue lo que hizo Cristo.
En la cruz hizo que desfilara Satanás y sus demonios para que quedaran exhibidos públicamente de que han sido derrotados. Esa promesa de Génesis 3:15, te herirá en la cabeza, se cumplió. Sí. Ahora, para nosotros los cristianos significa que en Cristo tenemos la capacidad de vivir agradando a Dios. Qué maravillosa perspectiva, la verdad. Realmente, y siendo sincero, no lo había pensado de esta manera. Ver todo el contexto de dónde realmente empieza la Navidad. Y que la Navidad comenzó en el corazón de Dios, anunciada en el Edén, y vino a cumplirse en Belén. Definitivamente esa es la forma en que debemos acercarnos a esta época y a esta festividad. Navidad nace en el corazón de Dios. Es Dios, en Génesis 3:15, es Dios poniendo en marcha su plan de salvación. Y la historia de la Navidad en Belén, el nacimiento de Jesús, es la forma en que Dios está diciendo, ya está hecho. Sí. Aquí está cumplida la promesa. Esa promesa antigua se ha venido a cumplir aquí en Belén. Pues muchas gracias, pastor, por hoy, por este episodio es todo. Y amigos, pues si este mensaje le resonó en su corazón, compartan este episodio con todos los demás. La próxima semana, en nuestro siguiente podcast, profundizaremos en qué significa que el Verbo se hizo carne en el intercambio más radical de la historia. Va a ser un tema también muy interesante, hablar de la encarnación. Así que los esperamos en la próxima semana. Compartan este episodio para que otros puedan también escuchar dónde comenzó realmente la Navidad y que la certeza de la promesa de Dios los llene de paz esta semana. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga grande.